Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts, USA. Bienvenidos de regreso a mi canal de Filosofía Iluminante. En este canal estamos tratando, ustedes y yo juntos, de entender el concepto del ser humano. Hemos estado en la búsqueda de este concepto a través de mi canal desde hace como 3 años. Comenzamos con las grandes preguntas esenciales de nuestra existencia. Estamos todavía en la primera pregunta que nos pusimos en aquel tiempo. ¿Cómo es que nosotros llegamos a adquirir conocimientos verdaderos? O sea, hemos entrado en la parte de la filosofía llamada epistemología. Dentro de esta rama, comenzamos a explorar una perspectiva, un abordaje a esta pregunta llamada racionalismo. Dentro de esta ya hemos explorado el pensamiento del gran filósofo de la antigüedad Grecia llamado Platón. Después nos detuvimos en el racionalismo de Descartes y discutimos su gran obra llamada Las Meditaciones. Dentro de este racionalismo, nos introducimos a la nueva rama de la filosofía llamada la filosofía de la mente. Dentro de la filosofía de la mente, decidí explorar el nuevo desarrollo de la llamada inteligencia artificial y subí múltiples grabaciones acerca de este asunto. Estamos viviendo en estos precisos momentos una expansión descabezada de la inteligencia artificial, llamada por el autor de este libro que vamos a discutir, inteligencia extraterrestre, o sea, fundamentalmente diferente a la inteligencia humana. Una sola compañía, por ejemplo, una llamada OpenAI, está invirtiendo $1 trillón. La cantidad, para que se den una comparación, de un año del Producto Interno Bruto de México. Algunos piensan que todo esto, todas estas inversiones, están muy llenas de especulaciones que van a llevar a una burbuja económica que pronto puede hacer que se desplome. Como prometí en mi última grabación, voy a resumir y analizar un libro llamado Nexus, escrito por uno de los más prominentes pensadores de nuestra actualidad, llamado Yuval Noah Harari. Inescapable en los medios de comunicación mundiales en estos precisos momentos. Su última charla, seguida por una entrevista, fue dada hace un par de semanas en la reunión económica mundial en Davos, Suiza. Ha escrito varios libros. El más famoso de todos los libros es este, Sapiens. Estoy seguro que ustedes ya lo han leído. Hay otros. eh, bueno, Sapiens lo he escrito para adultos y lo que les acabo de mostrar es el Sapiens escrito de una manera gráfica para los estudiantes de colegio. Bueno, pero el libro que nosotros vamos a discutir es este Nexos. Una de las preguntas que él se hace es, si nosotros los sapiens nos consideramos tan sabios, ¿por qué somos tan autodestructivos? En otras palabras, si oso decir, ¿por qué somos tan estúpidos? ¿Por qué somos tan buenos para amasar, acumular información y tan malos para adquirir sabiduría? Bueno, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que un defecto letal en nuestra naturaleza es que nos gusta obtener poderes que no sabemos controlar. Bueno, les voy a contar dos cuentos que aparecen en el libro. Un cuento es un mito griego.
el mito de Faetón. Y el Faetón es un muchacho que descubre que es el hijo del dios Helios, el dios del sol. Pero le quiere demostrar a su papá que él es divino. Para eso le pide que su padre le dé permiso a conducir el carruaje del sol que recorre el cielo todos los días. Y entonces Helios le dice, ok, puedes hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ningún ser humano puede controlar a los caballos celestes que tiran del carro solar. Pero Faetón insiste y insiste, finalmente cede. Pero ¿qué pasa con el problema de Faetón? Que no tiene la fuerza ni el control necesario para conducir a los caballos. Estos terminan por desbocarse. Unas veces se acercan mucho a la tierra y queman toda la tierra. Otras veces se alejan mucho y la tierra se congela. Entonces el caos amenaza el orden del mundo. Y el gran dios de los griegos, el Zeus, manda un rayo y mata a Faetón. Bueno, los dioses retoman el control del cielo y salvan al mundo. Esa es la leyenda griega. En el libro Nexos también Noah escribe otro poema, que es el poema de Goethe, que lo escribió durante la Revolución Industrial, cuando las máquinas empezaban a sustituir a los humanos en numerosas tareas. El poema o el escrito se llama El aprendiz de brujo o El mago y su alumno. Entonces, este poema cuenta cómo un brujo ya anciano deja su taller en manos de un joven aprendiz. Y le dice que en su esencia se encargue de traer agua del río. Pero ¿qué pasa? Este aprendiz un poco aragán dice yo no lo quiero hacer, entonces mejor quiero que esta escoba que está aquí, que vaya a buscar el agua del río. Y entonces embruja la escoba, encanta la escoba y la escoba comienza a traer agua del río para el taller. Pero se da cuenta que no puede parar a la escoba. La escoba sigue trayendo, trata de matar la escoba. Con una hacha la rompe a la mitad y salen dos escobas y cada una de las escobas comienza a traer más agua. Y el taller se comienza a inundar y las escobas encantadas siguen sin parar. Entonces cuando el brujo regresa, el aprendiz le suplica ayuda. Le dice, por favor, yo no sé qué hacer. Los espíritus a los que invoqué, ahora no puedo librarme de ellos. El brujo deshace el hechizo y detiene la inundación. Bueno, la moraleja de las lecciones del aprendiz para la humanidad es clara. Nunca recurramos a poderes que no podemos controlar. Pero, ¿cómo se aplican estas moralejas al siglo XXI? Y es obvio que ya hemos provocado un desequilibrio en el clima terrestre, clima ecológico, y puesto en acción a miles de millones de escobas encantadas. Los drones que se usan en la guerra en este momento, los chatbots en la computadora y otros espíritus algorítmicos con capacidad para escapar a nuestro control y desatar una inundación de consecuencias incalculables. Ese es el punto de vista de Harari. Entonces, el problema con esto es que si algunos llegan a la conclusión que sí, que es el problema individual psicológico, porque nuestra psicología es imperfecta individualmente, entonces provocamos abusos de poder. Pero lo que esta conclusión pasa por alto, dice Noah, es que el poder de nosotros, los seres humanos, nunca es el resultado de una iniciativa individual. El poder siempre surge de la cooperación entre un gran número de personas. ¿Por qué algunas veces y en el presente frecuentemente las sociedades humanas encomiendan, y pueden ustedes citar muchos ejemplos en este momento en el mundo, el poder a sus peores representantes? Bueno, comencemos con el siglo XX. En 1933 la mayoría de los alemanes no eran estúpidos, no eran psicópatas. Entonces, ¿por qué votaron por Hitler? Nuestra tendencia a invocar poderes que somos incapaces de controlar
no surge de un individuo, no surge de la psicología individual, sino de una manera singular que nosotros tenemos, que cooperamos en un gran número. Ese es el poder de nuestra especie. Entonces, el argumento principal de este libro es que la humanidad consigue un poder enorme mediante la construcción de grandes redes de cooperación, de información. Pero la forma en que se construyen estas redes las predisponen a hacer un uso imprudente del poder. Entonces, el problema no es las redes. El problema tiene que ver con la información que está en las redes. La información es el pegamento que mantiene todas las redes humanas. Pero durante miles de años, nosotros los humanos, los sabios, construimos y mantuvimos grandes redes al inventar y expandir fantasías, ilusiones, ficciones. Nos inventamos dioses. Ya imagínense todos los dioses de los griegos, de India, de los africanos, todos los dioses. Entonces, las grandes redes ponen en contacto a sus miembros y crean orden al generar dependencia en esas ficciones, en fantasías. Así es como, por ejemplo, vimos surgir el nazismo y el estalinismo. Estas eran unas redes poderosísimas sostenidas por ideas excepcionalmente equivocadas. Tal como escribió ese escritor George Orwell en ese libro que todos ustedes ya han leído, el libro de 1984, que dice, la ignorancia es fuerza. El hecho de que los regímenes, o regímenes como algunos pronuncian, nazi y estalinista, se fundaran sobre fantasías crueles y mentirosas, no cargadas de cinismo, no los hizo excepcionales desde el punto de vista histórico, ni los predestinó al hundimiento. El nazismo y el estalinismo han sido dos de las redes más poderosas jamás creadas por el ser humano. En el siglo XXI, saltando el siglo XXI a nuestro siglo, cualquier nuevo régimen totalitario podría tener éxito allí donde Hitler y Stalin fracasaron. Podría tener éxito al crear una red todopoderosa que evite que las generaciones futuras traten siquiera de destapar sus mentiras y ficciones. No deberíamos dar por sentado que las redes ilusorias, fantásticas, mentirosas, están destinadas al fracaso. Si queremos evitar su triunfo, tenemos un trabajo duro por adelante, dice este libro, Nexos. En esta primera grabación acerca del pensamiento de Harari, vamos a discutir lo que quiere decir en este libro cuando se habla de información, su idea central. Y comienza con parte del prólogo. Harari divide información en tres tipos. Primero, hay una idea de la información que es muy ingenua. No, una idea de que la información siempre conduce hacia la verdad y que la información pueda hacer que nos conduzca a la sabiduría y al poder. La segunda idea es la idea populista de la información, ya sea de la derecha, de la izquierda, intermedio, sea de donde sea el partido político. Es la idea populista de la información, o sea, la información como una arma para adquirir poder. El resto del libro se dedica a una nueva idea de información, la idea propuesta por el autor Harari, que nos va a llevar todo el resumen y análisis de este libro. Pero vamos a comenzar hoy en este episodio con la idea ingenua de lo que es información. La idea ingenua de la información ofrece un enfoque demasiado optimista de las redes humanas de información. De modo que la idea ingenua, ¿qué es lo que dice? Dice que estas redes, que son muchas veces delirantes, fantásticas, irreales, con conceptos ilusorios, han de ser anormalidades
y que por lo general pues, se puede confiar en las redes en que manejen el poder con sensatez. Esa es la idea ingenua. Sin embargo, la idea ingenua asume que la solución a la mayoría de esos problemas que nos encontramos al recaudar y procesar información consiste en recaudar y procesar todavía más información. Aunque nunca estamos completamente a salvo del error, en la mayoría de los casos, más información significa mayor precisión y más eh, cerca que estamos a la verdad. Eso es lo que cree esa idea ingenua de la información. Cuando mayor sea la red de información, más cerca se hallará de la verdad. Bueno, Harari cita muchos ejemplos para demostrar que este punto de vista es una gran equivocación. Por lo general, se entiende que la sabiduría significa tomar decisiones correctas, pero el significado de correctas depende de unos juicios de valor que difieren entre personas, entre culturas, entre ideologías. Bueno, hay muchos ejemplos. Él cita muchos ejemplos. Yo voy a agarrar nada más un ejemplo. Eh, Supuestamente algunos científicos que descubren un patógeno nuevo pueden desarrollar una vacuna para proteger a la población. Pero si estos científicos o sus amos políticos profesan una ideología racista que propugna que ciertas razas son inferiores y que han de ser exterminadas, el nuevo conocimiento médico podría usarse para desarrollar un arma biológica que mate a millones de personas. Bueno, una visión ingenua de la información justifica la búsqueda de tecnologías de la información cada vez más potentes. Y ha sido la ideología de la Internet, llenísima de información. Y aquí Harari en su libro pone por los suelos la visión que Google tiene. Está escrita en su página web. Él declara lo siguiente: Google está hecho para organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil. Bueno, cualquier teléfono que nosotros cargamos, mi teléfono inteligente, mi iPhone, cualquier teléfono, tiene más información en este momento que la biblioteca de Alejandría tenía en aquel tiempo. Y nos permite entrar en contacto instantáneo con millones de personas de todo el mundo, de toda raza, de todo lenguaje, pero con tanta información circulando en este momento a unas velocidades impresionantes. ¿Por qué nosotros, la humanidad, se halla más cerca que nunca de la aniquilación? Disponer cada vez más información hará que las cosas mejoren o hará que empeoren. ¿Cuáles van a ser los efectos del desarrollo? Y aquí estamos entrando al punto de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de una inteligencia superhumana, superinteligencia. Bueno, en primer lugar, el poder de la inteligencia artificial podría recargar, reforzar los conflictos humanos ya existentes y dividir a la humanidad en una lucha contra sí misma. Bueno, en el siglo XX hubo esta cortina de hierro que muchos de ustedes tal vez han estudiado o leído entre el este y el oeste y dividió las potencias rivales en la guerra, durante la Guerra Fría. Ahora, en el siglo XXI, Harari se inventa una nueva cortina, la cortina de silicio, dice, constituido por chips de silicio y códigos informáticos en lugar de alambres de púas. Entonces, podría llegar el caso a dividir a las potencias rivales en un nuevo conflicto global, debido a que la carrera armamentística de la inteligencia artificial producirá armas cada vez más destructivas. Incluso una pequeña chispa podría causar un incendio cataclísmico. En segundo lugar, la cortina de silicio, dice Noah, podría no generar una división, no generar una división entre dos grupos de humanos, sino más bien entre los humanos y sus nuevos jefes. ¿Cuáles son los jefes? Los jefes supremos de la inteligencia artificial.
No importa dónde vivamos, podríamos vernos envueltos en una red de algoritmos incomprensibles cuya función sería gestionar nuestras vidas, reordenar nuestras políticas y nuestras culturas e incluso rediseñar nuestro cuerpo y nuestra mente. Al mismo tiempo, nos resultaría imposible entender, y yo lo entiendo, nadie entiende las fuerzas que controlan la inteligencia artificial, ni las podemos detenerlos en este momento. Imposible, inescapable. Así que, supongamos, una red totalitaria del siglo XXI consigue conquistar el mundo, puede que no se encuentre gobernada por un dictador de carne y hueso, sino por una inteligencia no humana, una inteligencia extraterrestre, no humana. Aquellos que señalan a China, a Rusia, a Estados Unidos, postdemocráticos, como fuente principal de pesadillas totalitarias, malinterpretan el peligro, dice Noah. De hecho, chinos, rusos, estadounidenses y el resto del mundo nos hallamos amenazados conjuntamente por el potencial totalitario de la inteligencia no humana. Bueno, dado la magnitud de este peligro, es obvio que la inteligencia artificial debería ser un tema de interés para todos nosotros, aunque no todos podemos ser expertos en la inteligencia artificial. Sí, hemos de tener presente que es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones y generar nuevas ideas por sí misma. Todo invento humano previo ha servido para conferir poderes a los humanos, porque con independencia del alcance que tuviera la nueva herramienta, las decisiones acerca de su uso se han mantenido en nuestras manos. Los cuchillos, que es el ejemplo perfecto que mi amigo Gustavo siempre cita, las bombas, no deciden por sí mismos a quién matar. Son instrumentos sin criterio que carecen de la inteligencia necesaria para procesar información y tomar decisiones independientes. En cambio, la inteligencia artificial, aunque ustedes no lo crean, puede procesar información por sí sola y por lo tanto sustituir a los humanos en la toma de decisiones. La inteligencia artificial no es una herramienta, es un agente. Asimismo, el control de la información permite a la inteligencia artificial generar nuevas ideas de manera independiente en campos que van desde la música hasta la medicina. Los tocadiscos reproducían nuestra música, no bellos tocadiscos. Y los microscopios revelaban los secretos de nuestras células. Pero los tocadiscos no podían componer nuevas sinfonías. ¿Podían? No. ¿Los microscopios podían sintetizar nuevas medicinas? No. La inteligencia artificial ya es capaz de hacer eso, de producir arte, de efectuar descubrimientos científicos por su cuenta. Y si no lo creen, va a su computadora y le pregunta a Gemini, a lo que sea. Es probable que en las próximas décadas adquiera incluso la capacidad de crear nuevas formas de vida. ¡Ja! Ya sea a través de la escritura de código genético o de la invención de un código inorgánico que anime entes inorgánicos. Es posible. Incluso en el momento actual, en la fase embrionaria de la revolución de la inteligencia artificial, las computadoras toman decisiones por nosotros ya. Si yo solicito por una hipoteca, los bancos están usando inteligencia artificial para decidir si me lo dan o no. Lo mismo con el trabajo, si me lo dan o no. Esta tendencia no hará más que aumentar y acelerarse, lo que nos dificultará la comprensión de nuestra propia vida. Hasta, en este momento es difícil para mí saber qué es real y qué no es real. ¿Podemos confiar entonces en los algorítmicos informáticos para tomar decisiones sensatas y construir un nuevo mundo mejor? Ese es un juego mucho más serio que confiar en que una escoba encantada achique el agua del sótano.
Y estamos poniendo en riesgo más que vidas humanas. La inteligencia artificial puede alterar el curso no solo de la historia de nuestra especie, sino de la evolución de todos los seres vivos. En los años posteriores a la publicación de su libro, titulado uno del primer libro, Homo Deus, el ritmo del cambio se ha acelerado de hace 10 años y es una realidad que el poder se ha transferido de los humanos a los algoritmos. Ya eso ya pasó. Mucho de lo que pensaban que no era posible, que era ciencia ficción, como crear arte, como crear música, como crear nuevos videos tan reales como la realidad, como hacerse pasar por seres humanos y uno no saber si son o no son, como tomar decisiones cruciales para nuestra vida y de saber más cosas sobre nosotros que nosotros mismos, son realidades con las que convivimos en estos momentos. No es ciencia ficción. Bueno, sigan pensando en eso. Hasta aquí en este episodio. Estamos resumiendo el prólogo del libro Nexus. Hasta en el próximo episodio, seguiremos hablando acerca de lo que Noah Harari entiende por información en su libro Nexus. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días y nos vemos pronto.